asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo. Hola. En este video, hablaré de uno de los magnicidios más importantes de mi país, sin embargo, hay demasiadas dudas y misterios. Por lo que comencemos. Antes de hablar del presidente, debemos dejar claro varias cosas, o sea el contexto histórico y social de la época. En el siglo XIX, el país no era precisamente un paraíso. La división de clases era muy obvia. Especialmente con las poblaciones indígenas, que perdieron sus tierras. La clase media, apenas existía. También, hay que decirlo, el país no poseía mucha industria. Les contaré el porqué. Y es que el fuerte del país, en exportación era el añil, sin embargo, debido a la creación de colorantes sintéticos, la demanda bajó bastante, por no decir que casi la eliminó. Ya en el siglo XX, el país obtuvo un boom económico gracias a la demanda internacional del café, o mejor conocido en El Salvador, como el grano de oro. Y esto genera una bonanza económica, claro que para unos pocos, porque en lo social, el país seguía en el siglo pasado. En este periodo, se le conoció como el Estado cafetalero o la República Cafetalera. El señor Manuel Enrique Araujo, nació el día 12 de octubre del año 1865, en la hacienda El Condadillo, que se encuentra en el municipio de Estanzuelas, del departamento de Usulután. Su padre era portugués y se llamaba Manuel Enrique Araujo, y su madre era Juana Rodríguez de Araujo. Su familia tenía dinero, por lo que se le pudo dar una buena educación. En 1887, se casó con María Peralta Lara, hija del expresidente de la República José María Peralta. Fue electo como alcalde de San Salvador en el año 1888, y su período duró solamente un año, debido que la ley solo permitía un año ejercer ese cargo. Estudió medicina en la Universidad de El Salvador. Obtuvo su doctorado en el año 1891, y se fue al extranjero para continuar sus estudios. Donde al parecer, realizó varias publicaciones, que le dieron algo de fama. En este apartado, no puedo dar mucha información, debido a la escasez de esta. En 1910, lanzó su candidatura a la presidencia, por el oficialismo, y al principio el presidente de la República Fernando Figueroa, no era muy entusiasta con la idea, porque al parecer temía, que Araujo, no fuera entre comillas bueno para los intereses de Estados Unidos, cierro comillas. Por lo que Figueroa, al principio le dio su apoyo a Francisco Dueñas. Sin embargo, terminó dando su entre comillas bendición cierro comillas a Araujo. Araujo ganó con una gran mayoría, y asumió la presidencia el 1 de marzo del año 1911, y finalizaría en el año 1915. Para muchos, Araujo era muy liberal, para la época, pero para otros, él era lo que necesitaba el país. El presidente electo decidió que su vicepresidente fuera Onofre Durán, y no su hermano Rosendo Araujo, ya que no quería dar la imagen de una nueva dinastía en el país. ¿Recuerdas los antecedentes? Pues Araujo tenía muy claro que estaba asumiendo un país con muchos problemas. Por lo que se puso a trabajar. En primer lugar, en Wikipedia aparece que su gabinete estaba integrado por honorables personas, pero no encontré otras fuentes para confirmar esa información. En segundo lugar, él creó una política de austeridad real, no la que dicen los políticos, para ganar votos. Suprimió plazas innecesarias, así como crear políticas económicas, que se enfocaran en salir de la deuda del país. Por lo que rechazó los préstamos de organizaciones internacionales, como de otros países. Y la verdad, fue algo bueno, debido a que él buscaba salir de una deuda, y endeudarse para pagar otra deuda, como hacen muchos políticos o gobernantes en la actualidad, no es un plan brillante. Con respecto a lo social, emprendió reformas como la creación de la primera ley de accidentes de trabajo en el país, aunque excluía a la población rural. Creó becas para los estudiantes destacados, y así que fueran a prepararse al extranjero. Compró un terreno, para la construcción de la Escuela Normal de Maestros. Así como la construcción del edificio para que estuviera ahí, la Escuela de Medicina de la Universidad de El Salvador. En materia de seguridad pública, pues trajo de Chile, a miembros de la Guardia Nacional de ese país, para que entrenaran a los salvadoreños y así crear una Guardia Nacional de nuestro país.
y en materia de defensa, pues trajo a militares de Chile y España para mejorar al ejército, y así pasar al siglo XX. Es más que obvio, que Araujo, no iba a solucionar todos los problemas del país, ya que no era un dios. Y existían problemas estructurales. Pero trató de dar los primeros pasos, para cambiar la realidad de todos los salvadoreños. Con este apartado, hay que ser claros en varios puntos. El presidente Araujo era caficultor, y se esperaba que fuera más entre comillas comprensible cierro comillas con los demás cafetaleros. O al menos, que hiciera como los demás presidentes, o sea no intervenir mucho con los caficultores. Pero el presidente creó un impuesto para exportar o importar café. Y esto tiene mucho sentido. Ya que como dije en los antecedentes, el café en esa época, tenía una gran demanda. Por lo que había donde poner impuestos, ya que se necesitaba dinero para sanear las arcas, así como pagar la deuda. El presidente Araujo, se negó a incrementar los impuestos a la población. Pero de ahí, no existe evidencia o información, de choques de los grupos de poder económico con el gobierno. Si los hubo pues pasaron desapercibidos. Y este punto será importante que lo recuerdes, porque más adelante lo mencionaré. Con respecto a su política internacional, pues realmente Araujo, era un nacionalista y un creyente, de que Centroamérica debía estar unida. Por lo que, de forma inteligente, criticó la intervención estadounidense en Nicaragua, en el año 1912. Por lo que la relación, ni fue conflictiva, pero tampoco muy cariñosa. El atentado ocurrió en la noche, aproximadamente a las 8:30. Estaba sentado en un banco del Parque Bolívar, entre paréntesis, actualmente conocido como Plaza Gerardo Barrios, cierro paréntesis. En el día 4 de febrero del año 1913, estaba con su sobrino Tomás Peralta y sus amigos Francisco y Carlos Dueñas, cuando de repente aparecen tres sujetos, al parecer campesinos, aunque en algunas versiones aseguran que eran indígenas. Eran Fabián Graciano, Fermín Pérez y Virgilio Mulatillo. De ahí, pasó de forma rápida. Uno de ellos le disparó a Araujo, y los otros dos lo atacaron con un machete y un cuchillo. La bala le dio debajo del omóplato. Una herida en la espalda quizás por el machete o el cuchillo. Y 3 cortes en la cabeza, y una que había atravesado el cráneo. Por increíble que parezca, el presidente no murió ahí. Aún podía caminar. Y como es obvio, todos fueron a auxiliarlo. Lo llevaron a una casa, que estaba cerca donde recibió asistencia médica. Luego fue trasladado a casa presidencial, y entre el 5 y 8 de febrero, la situación al parecer mejoraba, incluso el diario oficial publicó, que se observaba una mejora en la salud del presidente. El día 9 de febrero, específicamente en la mañana, el presidente firmó un decreto en que nombraba como presidente al primer designado, quien era Carlos Meléndez, debido a que el vicepresidente no aceptó el cargo. Se desconoce los motivos de ese rechazo. Ese mismo día, se le realizó una operación, en el Hospital Rosales, que se extrajo el hueso en el seno frontal. Lastimosamente la herida se infectó, lo que complicó su estado, lo que produjo su muerte a las 3:30 de la tarde. Tenía 48 años cuando falleció. El cuerpo de Araujo, fue embalsamado. Y fue trasladado al Salón Azul del Palacio Nacional. Se calcula que asistieron como 15.000 personas al entierro, que fue el día 12 de febrero. El gobierno decidió crear el cementerio que se llamaría el Panteón de los Grandes Hombres, para enterrar a Araujo, y que actualmente se conoce como el Cementerio de los Ilustres. Uno pensaría que, al ser el asesinato del presidente de la República, sería un tema que todos quisieran saber, lo que pasó. Pero no. Ya que al parecer las autoridades les valió. Comencemos con los acusados. Como es obvio, los 3 hombres fueron detenidos al momento. Te debes preguntar por qué cometieron el crimen. La respuesta es, ni idea. Ya que, hasta el momento de publicación de este video, no hay una declaración o un documento donde esté su interrogatorio. Y es que estas personas, fueron ejecutadas, ni siquiera recibieron un juicio entre comillas justo cierro comillas. O sea, no sabemos si esos 3 estaban borrachos y por eso lo hicieron. O porque culpaban al gobierno de las cosas malas del país. O sea, no hay un hecho concreto, que nos asegure que fue lo que motivó este magnicidio. Otro que apareció como sospechoso fue el mayor Fernando Carmona. Ya que se creía que él también participó, en el atentado, y fue él, quien realizó el disparo. ¿Cuál fue la base de esa sospecha? Pues ni idea, porque al ser arrestado y llevado a prisión, aparentemente se suicidó.
Como es obvio, a este hombre lo hubieran fusilado, sin un juicio justo, por lo que hay muchos motivos para sospechar de ese suicidio. Por lo que no es de sorprendernos que hayan surgido varias teorías. Una de ellas, es que esto se originó, debido a que Araujo tenía problemas entre comillas de faldas cierro comillas. Ya que, para muchos, Araujo era un mujeriego. Y quizás se metió con la mujer equivocada. Otra teoría, es que quizás lo mandaron a matar por orden de José Manuel Estrada Cabrera, presidente de Guatemala. Esto debido que ambos al parecer competían por ver quién era entre comillas líder de Centroamérica cierro comillas. Incluso, hay cartas confidenciales, de los respectivos cuerpos diplomáticos de Estados Unidos de El Salvador y Guatemala, donde se sospechaba la participación del gobierno guatemalteco en este magnicidio. E incluso, dan una teoría, porque el gobierno salvadoreño cerró el caso muy pronto. Y es que, al parecer el gobierno tenían la misma sospecha, sin embargo, no tenía la fuerza militar para hacer pagar al gobierno guatemalteco. Por lo que decidieron olvidar el asunto. Y aclaro, que los cuerpos diplomáticos, solo tenían sospechas, pero no pruebas. Para terminar, puedo dar la última teoría, y es que este magnicidio fue orquestado, por los terratenientes o las familias más ricas del país. Muchos creen que, si existieron roces entre los grupos dominantes con el gobierno, por los impuestos, mientras que otros aseguran que fue porque Araujo era demasiado liberal, para ellos. Pero la verdad, no hay evidencia de ninguna de estas teorías. Y no quisiera llenar este video, de teorías ya que, nos alejan de algo que nunca ha cambiado en nuestro país. La impunidad. Ya que de qué sirve, que alguna de estas teorías, fueran ciertas, si al final las autoridades no las investigaron. Eso es lo más grave de todo. Pero creo, que lo peor de toda esta historia, no es el hecho, que quizás nunca sepamos qué fue lo que pasó realmente. Sino lo peor, es que nadie continuó con sus políticas. Ya que, con Araujo, se comenzó un período de cambios para el país, y ese período murió con él. Un ejemplo simple fue la Guardia Civil. Araujo la creó, para proteger a los civiles, de la ola de delincuencia, que había en el país, pero tras su muerte, este pasó al Ministerio de Defensa, que solo lo utilizó para oprimir a la población civil, hasta su disolución por los acuerdos de paz de 1992. Ya que después comenzó la dinastía Meléndez, Quiñones. Que no trajo nada bueno al país, solo pobreza y miseria, y al concluir esa dinastía, solo pasaron unos años, para que surgiera la dictadura militar en el país. Quizás, si se hubiera continuado con las políticas de Araujo, tal vez se hubiera evitado tantas cosas, como el genocidio del 32, o la guerra civil. No lo sé. Lo que sí sé, es que muchos dijeron honrarlo, pero con sus actos demostraron que no creían en sus ideales. ¿Araujo fue un buen presidente? Ni idea, ya que, para decir si fue un buen presidente, se debe tener los datos de los resultados de sus políticas y compararlos con las anteriores administraciones y con las nuevas, con lo que se puede llegar a una conclusión. Y debemos alejarnos de la emotividad, ya que los resultados deben evaluarse con objetividad. Pero el problema, que después de su muerte no se continuó, con casi nada, y no hay datos, con los cuales, yo pueda decir, si fue un buen presidente o no. Lo que sí sé, es que al menos por la memoria de Araujo, se debió continuar con el progreso del país. Ni idea, del por qué fue asesinado. Ni idea, de por qué las autoridades fueron tan negligentes o por qué no les importó, aclarar este asesinato. Hablamos de que un presidente en funciones fue asesinado. Araujo, es el único presidente que ha sido asesinado mientras estaba en funciones, y es el único cuyo crimen quedó en absoluta impunidad. Eso es lo que deberíamos hablar, aunque para la gran mayoría de salvadoreños, este crimen quedó en el olvido, como muchos que suceden en la actualidad.